La Biblia dice en Mateo capítulo 24, versículo 4, tengan cuidado de que nadie los engañe. Advertencia de Jesús, tengan cuidado de que nadie los engañe. Esta fue la respuesta, o este es el inicio de la respuesta de la pregunta, ¿cuándo sucederá todo eso? ¿Cuáles serán las señales de tu venida y del tiempo del fin? Esa es la pregunta que le hacen sus discípulos a Jesús. Y Jesús, antes de dar la lista de todo lo que iba a suceder antes de su venida, lo primero que plantea es, dice, les advierto que nadie os engañe. ¿Por qué? Porque van a suceder una cantidad de cosas, pero lo primero que van a aparecer es personas diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Pero, volvamos al punto, ¿sí? Nadie os engañe. ¿Por qué? Porque nosotros estamos viviendo en un tiempo en donde Isaías ya lo había profetizado, diciendo, ay, pobrecito de aquellos que llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno, a lo dulce amargo y a lo amargo dulce, a la luz tinieblas y a las tinieblas luz. ¿Qué es lo que sucede en este tiempo? Y para eso debemos entender lo que está descrito en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 18 en adelante. Cuando el apóstol comienza a hablarle a la iglesia, le dice que en este tiempo va a haber, el versículo 19 dice, me explico, lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado, porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Entonces, afirmando ser sabios, se volvieron necios. Esto es lo que está ocurriendo en este tiempo. Por eso es que yo personalmente le llamo la necedad social. Cambiaron la gloria de Dios inmortal por imágenes que son réplicas de hombres mortales. Y por esto Dios los entregó a sus malos deseos, a los malos deseos de su corazón, que los conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Eso es lo que hizo el ser humano hasta el día de hoy. Y Dios los entregó a sus pasiones vergonzosas. Las mujeres cambiaron sus relaciones naturales por las que van contra de la naturaleza. Asimismo, los varones dejaron sus relaciones naturales con las mujeres y se incendiaron en pasiones lujuriosas, y etcétera, etcétera. Usted lo puede leer allí todo lo que le ocurrió al ser humano justamente por tener la capacidad de decidir qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. Nos convenía a nosotros, y Dios quería eso en realidad, quería reservarse el derecho de decidir Él qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. ¿Por qué? Porque nosotros decidimos muchas veces en base a nuestros sentimientos. Y nuestros sentimientos son volátiles. ¿Sí? Nuestros sentimientos no son algo firme para poder decidir qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. Entonces, conociendo ahora, después de lo que está relatado en el jardín del Edén, en el capítulo 2, cuando cuando el ser humano, mejor dicho, porque ese hombre genérico no tiene nada que ver con varón, sino que en términos genéricos, cuando el ser humano toma del fruto del conocimiento del bien y del mal, entonces ahora pasa a un estado distinto, a un estado de razonamiento diferente. ¿Por qué? Porque tiene esa capacidad de determinar qué es lo que es bueno y qué es malo. Que a nosotros, en realidad, desde la perspectiva de Dios, no nos convenía a nosotros decidir eso. De hecho, ¿qué es lo que va a suceder de ahí? ¿Sí? Isaías capítulo 5, versículo 20, dice, ay
de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Es lo que vuelve a repetir Romanos capítulo 1, versículo 18 en adelante. El versículo 22 en forma específica dice, afirmando ser sabios, se convirtieron completamente necios. La necedad social es algo que nos está a nosotros en este momento poniendo temas como, por ejemplo, ¿sí?, que el feto que está en el vientre de una mujer no es más que un montón de células, o que el género o el sexo es una construcción social, o, por ejemplo, el concepto discriminación es malo, perverso, cuando discriminar es algo normal, natural. ¿Sí? Todos nosotros usamos la discriminación a diario. Entonces, cuando estos conceptos, estas ideas, ¿sí?, porque estos son razonamientos humanos basados en ideas, lo colocamos desde lo inaceptable hasta lo aceptable, se convierten en ley, y eso es lo que ha estado sucediendo últimamente en nuestro mundo social. Romanos capítulo 1, versículo 24 dice, entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. ¿Por qué? Porque ellos habían cambiado la verdad de Dios por una mentira. Eso está en el versículo 25. Y terminamos leyendo Romanos capítulo 1, versículo 28, que dice, por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Dios los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Y eso es lo que estamos viviendo en esta sociedad, en una necedad social absoluta, única. Hemos dejado de lado el razonamiento, hemos dejado de lado la ciencia, hemos dejado de lado, ¿sí?, el sentido común, y se están creando políticas en base a sentimientos. Todo esto está ocurriendo porque estamos viviendo en un tiempo donde la necedad social se está volviendo cada vez más popular, ¿sí?, y más bien vista. Lo contrario de, por ejemplo, mi discurso o la enseñanza bíblica, entonces es un discurso de odio. Eso es lo que hemos estado, por ejemplo, escuchando esta semana en Chile a través de la denuncia de un programa que se llama Informe Especial. El periodista Santiago Pavlovich sacó a la luz y denunció algunas cosas que están ocurriendo con este famoso programa Crece con Orgullo. ¿Qué es lo que se está diciendo? Es que todo lo que está allí es un discurso de odio. ¿Por qué? Porque el ser humano se atribuye ese poder, esa capacidad de determinar qué es lo que es bueno y qué es malo. Razonamientos, decisiones, elecciones humanas son realizadas con injusticia, son realizados con inequidad, con iniquidad, y esto es lo que a nosotros nos está poniendo hoy en tiempos muy peligrosos. ¿Por qué? Porque son subjetivos. ¿Sí? Nosotros los seres humanos somos tendientes a la corrupción, somos tendientes a no ser objetivos, sino que subjetivos, pues somos dominados por nuestras emociones, nuestras pasiones. Recuerda usted entonces que lo que en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7, se dice que ya está en marcha, es ese plan o esa misteriosa iniquidad, es justamente todo esto que estamos nosotros viviendo, la necedad social.